¿Te gustaría realizar de mucho mejor modo, dirigir, acercarte a una conversación difícil? Un despido, una petición importante para ti, una exigencia de mejora, de cambio en la otra persona. Todas esas y otras situaciones que a veces nos cuestan mucho, tienen que ver con que no las preparamos bien o no nos preparamos bien, que es todavía más importante. La primera característica para poder tener una conversación difícil es prepararse. No es automática, no es espontánea. Prepárala. Vamos a ver algunos aspectos de preparación durante la pauta, que los pasos que te voy a sugerir son pasos, solo eso, no leyes. Es que entiendas el contexto tanto de la situación o de las situaciones a las que te vas a referir, como a la situación de la conversación difícil que estás viviendo o que vas a vivir en ese momento determinado. Aún teniendo todos los antecedentes, suponiendo que pudiera ser así, aún estando en el mejor contexto, luego de saludar, luego de esperar a que te cuenten cómo estás, por si acaso algo ocurrió en el intertanto de tu preparación al evento de la conversación difícil, pregúntale a esa persona cuál es su versión de los acontecimientos, o cómo ve ella o él, o quien sea, lo que ocurrió. ¿Sí? Y cuando lo hagas, escucha. No interrumpas. Escucha con todo el cuerpo. Asiente. Preocúpate no solo de estar escuchando la información, que es propio de oír, una función biológica, sino de estar escuchando con todo tu ser, ¿sí? Dejándote impactar lo suficiente como para entender bien también las sensaciones de la otra persona, porque esas sensaciones van a afectar la posibilidad de que ella escuche o él escuche lo que le estás pidiendo, lo que le estás exigiendo cuando es así, y también puede que a veces de un modo que merite parar la conversación te va a afectar a ti. Entonces, no te tires a la piscina sin saber si hay agua. Las emociones son un buen continente de lo que ocurre en la superficie. Primera pregunta, entonces, ¿cómo estás? Segunda pregunta, ¿cuál es tu versión de los acontecimientos? ¿Cuál es tu versión de tu desempeño en todo este año, en todo este tiempo, de la última vez que hablamos? ¿Cuál es tu versión de lo que ocurrió en ese acontecimiento en particular? En fin, primero escucha. Luego, dejando una respiración profunda, 1, 2, 3 respiraciones profundas para que puedas hacerlo desde la tranquilidad, explícale, muéstrale qué ocurrió o qué tipo de cosas han ocurrido, tal que tú te vas a referir a ellas con determinada énfasis, ¿no? Tal que son el fundamento y la expresión clara, evidente, visible, ¿no?, de lo que ocurrió. Entonces el tercer paso, ¿no es cierto?, es cuando tú, y en ese momento, describes lo que ocurrió. Cuando tú llegas tarde a las reuniones, entre 5 y 10 minutos, como ha ocurrido en los últimos registros de la reunión del último mes. Cuando tú emites este tipo de palabras en una reunión o en una conversación conmigo. Cuando tú no entregas el informe en el tiempo adecuado, ¿sí? El tercer punto de esta pauta, entonces, es refiérete a una situación específica o a tal que él o ella puedan entender en qué contexto estás haciendo tu reclamo, tu petición, tu exigencia. No para que esté de acuerdo con la interpretación que tú haces de eso, sino para que perciba de qué estás hablando. Muchas veces no estamos hablando de lo mismo.
aunque parezca evidente, aunque a ti te parezca evidente. Si no estamos hablando de lo mismo, la probabilidad de comprensión, de acuerdo, de buen manejo de la conversación es muy baja. Luego alude a tu sensación, a tus emociones, rabia, dolor, indignación, sensación de atropello. Son emociones importantes. ¿Por qué tienen que ser importantes? Porque el solo hecho de poner a la otra persona en una situación de crítica le va a generar emociones importantes. Si la tuya no es importante, no andes por ahí generando emociones agradables a los otros. ¿Sí? Solo hazlo si es importante, con toda la legitimidad de algo que es importante para ti, pero solo hazlo si es importante. Entonces, me preparé, escuché cómo estaba, le expresé qué cosas hacía, en qué contexto, en qué momento las había hecho, y luego, cuarto paso, ¿qué me pasa a mí con eso? Una vez que sabes que la otra persona sabe qué pasa a ti, la probabilidad de que le tome el peso a la situación aumenta. Solo la probabilidad, nunca tenemos seguridad de nada. Eso por ahora. Los 5 primeros pasos. Sí. Citar a la reunión con la debida anticipación y con la debida tiempo entre el evento detonante y tu reclamo. Luego expresar la situación concreta que ejemplifica o que muestra el evento, los hechos, ¿no es cierto?, que están enmarcando tu reclamo. Luego refiérete a lo que te pasa a ti. Y en la próxima sesión seguimos conversando sobre cómo hacerlo. Por ahora tienes harto trabajo. Pensar, evaluar si cuando has hecho críticas constructivas, cuando has tenido conversaciones difíciles, has podido seguir en qué porcentaje, en qué medida, en qué dimensión estos pasos o algunos de ellos. ¿Y qué te ha pasado con eso? ¿Y qué efectos ha tenido sobre la continuidad de la relación? Que estés muy bien.